Una cordial bienvenida a este primer webinar de la Red de Energías Renovables. El mismo será dictado por el doctor Diego Arjona. Les recordamos que al final de la sesión podrán realizar sus preguntas vía chat. El doctor Diego Arjona es ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevó a cabo estudios de posgrado en la Universidad George Washington, donde obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y el grado de doctor en Ciencias en el programa de Potencia, Transmisión y Conversión de Energía. Diego Arjona ha ocupado diversos puestos en el Gobierno de México, ha trabajado como asesor de subsecretario de Operación Energética, ha sido director general de análisis del sector eléctrico, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y más recientemente como director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía. Les damos una cordial bienvenida. Les recordamos que al final de la presentación podrán realizar sus preguntas por medio del chat. Entonces, le damos la palabra al doctor Diego Arjona. Muchas gracias por su asistencia. Bien, me tienen que ayudar un poco para volverme a colocar en la página en la que podamos compartir mi escritorio. Sí, ya entonces le vamos a poner como presentador. Muy bien. Creo que ya lo soy, ¿no? Compartir mi escritorio. Creo que ya están viendo mi escritorio. Muy bien. Sí, perfecto. Ya se está viendo perfectamente, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta mañana. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre biocombustibles para la aviación y diversas implicaciones que tienen desde un punto de vista de extensión. Entonces, agradezco mucho haber sido invitado por OLADE y por expertos en red para dar esta primera intervención en esta serie que espero que tendrá mucho éxito. Para empezar, vamos a hacer una pregunta clave. La pregunta clave es, las emisiones de carbono de la industria aérea son considerables, pero ¿qué opciones tiene la aviación para reducir su huella de carbono? Por supuesto, las opciones son de algún modo paralelas a las que tienen otras industrias. Por supuesto, eficiencia energética, energía renovable, biocombustibles dentro de las energías renovables. Hablemos un poco primero sobre la aviación. Hace muchos años visité Seattle para asistir a la boda de un amigo muy cercano. En esa ocasión mis amigos insistieron en que debíamos aprovechar para visitar el Museo del Vuelo que se encuentra en el Red Barn, el Granero Rojo, que fue la primera fábrica, la fábrica original de aviones de Boeing. Durante la visita, uno de los guías explicó la importancia que tiene el tema del consumo de combustible. Es un tema al que, por supuesto, la aviación le da enorme importancia. Y desde un sesgado punto de vista de energía, el guía definió la aviación, a un avión, como un tanque de gasolina con algo. Entonces, vamos a partir para esta explicación desde ese enfoque, desde el enfoque que tiene en todas las implicaciones de rango de autonomía, de capacidad de vuelo, de velocidad, etcétera, etcétera, que tiene la calidad de los combustibles. Bien, primero un par de conceptos básicos y vamos a volver a enfocar el tema de energía. La sustentación aerostática. Una nave que tiene una sustentación aerostática vuela porque es más ligera que el aire. Entonces, básicamente, flota. Entonces, lo que estamos viendo, tienen ahí unas cuantas fotos de dirigibles que volaban con helio. Entonces, por supuesto, la energía consumida sería la que haría falta para producir esos gases. En el caso de los globos aerostáticos, lo que se hace es calentarlos, calentar aire, de modo que el aire caliente, que pesa más que el aire frío, quede dentro del globo, y el globo pese menos que la atmósfera que lo rodea. Y de esa forma vuela. Entonces, por supuesto, el gasto sería ese. Yo aquí quisiera hacer una primera reflexión, y la primera reflexión es la siguiente. Ahora mismo estoy importando un contenedor con unas cosas que estoy trayendo desde Italia. Para llegar desde el puerto de Livorno al puerto de Veracruz, me están cobrando $1,300 por traer el contenedor. Pero para traerlo desde Veracruz a la Ciudad de México, es una distancia muchísimo menor, el costo es de $1,400.
Entonces, por supuesto, la conclusión a la que yo quería llegar es que el costo de flotar es obviamente muchísimo menor que el costo de ir empujando. Bien, yendo al tema de cómo vuelan los aviones. Los aviones vuelan por lo que se llama sustentación aerodinámica. Y básicamente de lo que se trata es de que haya un fluido que genera una presión distinta en un perfil alar. Entonces, al tener una presión distinta entre la parte superior y la parte inferior del ala, el dispositivo, el aparato puede volar. De esa forma es que vuelan los planeadores, por supuesto, ahí puse un avión de papel. De esa forma es que vuelan los helicópteros. Bien, el perfil alar. Tenemos una velocidad alta y una presión baja en la parte superior y una velocidad baja y una presión alta en la parte inferior. Y eso es lo que nos ayuda a que el avión pueda vencer su peso y mantenga la sustentación. La tracción vence la resistencia, como ven en el diagrama que les estoy presentando. Entonces, de manera muy sencilla, el tema es que los aviones vuelan porque lo hacen a alta velocidad. Y esta velocidad permite que se genere esa diferencia de presión y el avión se mantenga en el aire. Bien, aviación civil. Hay muchísimos tipos de aviones que se utilizan en la aviación civil. Por supuesto, en el caso del análisis que vamos a hacer, del ejemplo que vamos a dar, vamos a hablar de aviones comerciales. Pero yo creo que es muy importante entender la diferencia que hay. Puse ahí el ejemplo de un avión de ambulancia, lo ven en la parte izquierda, un avión fumigador que viene en la parte de abajo, una avioneta, y un avión de bomberos que viene en la parte derecha. Por supuesto hay aviones de carga. Muchos de los aviones grandes de pasajeros se venden también con nueva configuración para carga, que lo compran distintas compañías para hacer este proceso. Que por supuesto pueden mover cosas muy rápidamente. La otra parte de la aviación sería la aviación militar. En la aviación militar pues estamos hablando de aviones que sirven como cazas, aviones que sirven como bombarderos o para transporte de tropas. Es interesante porque en materia de los combustibles utilizan una denominación distinta. Llegaremos a eso en un momento, pero además ustedes comprenderán que puede haber combustibles específicos para naves específicas. Entonces lo que vamos a hablar aquí también es sobre el tema de logística, de qué ocurre cuando tienes un vehículo que requiere un combustible específico. Bien, titanes del aire. Les puse yo unas cuantas fotografías de los aviones más grandes que existen, porque quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes utilizándolos, ¿no? Entonces en la gráfica, lo que ven en amarillo, el avión que tiene propelas, es un avión muy famoso que se llamó el Spruce Goose, que fue un avión que fue fabricado por Howard Hughes. Recordarán al excéntrico millonario norteamericano, que por cierto terminó viviendo en Acapulco en algún momento de su vida. Entonces, él hizo un avión que era enorme, y hubo una gran discusión sobre si los aviones podían llegar a tener ese tamaño. Yo lo que les estoy mostrando es que los aviones comerciales grandes, los que se utilizan grandes para vuelos intercontinentales, normalmente son de esas dimensiones. Entonces, lo que tienen en verde es un Antonov, lo tienen hasta la derecha, que es quizá el avión más grande que existe, los comerciales que se fabrican en masa, ¿no? Luego tienen un Airbus 380, un avión de fabricación europea muy grande, y en azul tienen el Boeing 747, un avión pues francamente frecuente. Este avión es conocido como el Jumbo Jet. Bien, una pregunta relevante sobre la eficiencia energética de las aeronaves comerciales es: ¿cuánto combustible utiliza un avión? Tenemos un ejemplo utilizando uno de los aviones comerciales más grandes del mundo, el Boeing 747. La versión más reciente del Jumbo Jet ofrece una configuración de pasajeros en la que puede llevar a 467 personas, más la tripulación. Tiene una autonomía de vuelo de 15.000 kilómetros y una velocidad de crucero que rebasa los 900 kilómetros por hora. El portentoso avión puede elevarse con un peso cercano a las 400 toneladas y aterrizar con un máximo de 310 toneladas. Estos aviones, por su tamaño, son utilizados normalmente para vuelos intercontinentales que requieren una autonomía de vuelo muy grande, ¿no? Entonces, de los datos que les acabo de dar, digo, hay una familia, por supuesto, la familia del 737, que la vimos en la fotografía anterior, son aviones mucho más frecuentes para vuelos domésticos. La familia 777 tiene sus tamaños y dimensiones. La familia 787, que ahora está muy de moda porque están estrenando los aviones, es la que llaman el Dreamliner. También es un avión más pequeño que el 747
pero tienen turbinas para vuelos similares. Entonces tienen una implicación similar en la eficiencia energética del vehículo. Bien. Esto, disculpen, pero perdí el control por un momento de la... Bien. Entonces, los datos que les daba yo, los más importantes aquí, es que el máximo peso al despegar que puede soportar este avión es de 450 toneladas. Y el máximo peso al aterrizar es de 310 toneladas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a perder tantas toneladas del despegue al aterrizar? Por supuesto, la respuesta es el combustible. El 747-8 puede llevar hasta 242.500 litros de combustible. Entonces, si tenemos un peso de 820 gramos por litro de turbocina o de queroseno, esto pueden ser cerca de 200 toneladas de peso. Este avión puede consumir quizá 10 litros de combustible en algo así como 2 segundos y medio. Entonces ustedes están viendo la velocidad con la que puede avanzar el vehículo y con la que puede estar consumiendo el combustible, ¿no? Bien, si les parece la puedo manejar yo, si me permite. ¿Sí? Gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que puede pesar dentro en el avión cada uno de los... Perdón, si me permiten manejar la presentación. Gracias. Bien, considere usted que cada pasajero de los que van en el avión pueda pesar 80 kilogramos. 50 kilogramos en dos maletas de 25 kilos, que es lo que ahora permiten frecuentemente los aviones, más 10 kilogramos en la cabina, que es la pequeña maleta que nos permiten llevar. Esto sería un total de 140 kilogramos, pensando en que cada uno de los pasajeros pesara 80 kilos, ¿no? Y se dieran este peso. Eso quiere decir que los 467 pasajeros pesarían algo así como 65 toneladas. Entonces, la conclusión a la que llegamos con esto es que el avión podría llevar carga adicional, por supuesto la llevan y por supuesto está el peso del avión, pero el punto es que el combustible para un vuelo intercontinental puede pesar más que los pasajeros. El consumo puede ser bastante mayor. Entonces, yo quisiera poner eso en perspectiva, ¿no? El 747 consume más combustible durante el despegue, pero Boeing presume que durante el crucero, el avión solamente consume 2.8 litros de combustible por pasajero para 100 kilómetros. Entonces, les vuelvo a dar ese dato. 2.8 litros de combustible por pasajero para 100 kilómetros. Esto implica que bajo diferentes consideraciones, el conductor de un automóvil podría gastar más combustible para recorrer 100 kilómetros de carretera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que están viendo son motores generados fabricados por General Electric, que son los que están utilizando en el Boeing 747-8, esta nueva versión del Jumbo Jet. También son los que están siendo utilizados en el 787. Quizá por eso usaron la designación -8 para hacer la similitud entre los dos aviones. Y son turbinas altamente eficientes en su consumo de combustible. Entonces, al utilizar este tipo de motores, se pudo bajar el consumo de combustible para los mismos recorridos en cerca de un 15%. Entonces, por supuesto, tenemos un tema de eficiencia energética sobre los motores, sobre el aparato propio que se puede utilizar en los vehículos. Y esto, por supuesto, es un paralelo con lo que tendríamos en los automóviles. Bien, pero para hacer esta comparación, porque les he dicho que puedes gastar más en un automóvil, yo creo que vale la pena hacer una referencia que haga clara esta comparación, ¿no? Debemos considerar otros elementos. Es mucho más fácil viajar largas distancias en estos aviones que hacerlo en automóvil. Un viaje intercontinental implica distancias que rebasan fácilmente las consideradas para el Rally Dakar o la carrera panamericana. Las velocidades de los automóviles es mucho mayor que la velocidad de crucero del 747-8, es mucho menor que la velocidad de crucero del 747-8. Los caminos y carreteras del rally están llenos de curvas y obstáculos, a diferencia de los apacibles cielos por los que el avión se desliza en línea recta. En los rallies participan pilotos altamente entrenados que soportan agotadores jornadas,
mientras que cualquiera puede volar en un avión y pagando un dinero adicional se tiene un asiento que se convierte en cama y una comida gourmet. Entonces yo creo que aquí el tema que es importante entender es que, por supuesto, a pesar de que estos aviones son muy eficientes para movernos, porque efectivamente los 100 kilómetros gastan tan poco combustible, se antoja una ventaja real de movilidad. El tema es que somos capaces de movernos enormes distancias. Y eso hace que la huella ambiental, es decir, que la cantidad de dióxido de carbono que yo pueda gastar en coches, en aviones, pueda ser muy superior a la que yo estoy gastando en viajes en coche. Sobre todo un viajero frecuente, ¿no? Bien, para explicar esto un poco. La distancia de vuelo entre México y París es cercana a los 9.200 kilómetros de ida, más otro tanto de vuelta. Y cada trayecto puede ser realizado en una jornada. El vuelo entre México y Tokio es aún más largo y ronda los 11.300 kilómetros. Eso quiere decir que un viajero frecuente que realice varios viajes en un año puede tener un enorme consumo de combustible y por ende una considerable emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el racional, por supuesto, de buscar reducir la cantidad de dióxido de carbono que estamos lanzando al aire en cada vuelo, pues es un racional que viene basado en las enormes distancias que estamos recorriendo con los aviones, ¿no? O sea, por supuesto, en mi caso particular, si yo analizara la cantidad de kilómetros que yo manejo en un año y luego analizara la cantidad de kilómetros que vuelo en un año, digo, no he hecho los números con todo el detenimiento, pero estoy seguro que gasto bastante más, que mi huella ambiental, la personal, por utilizar aviones es mayor que la que tengo por utilizar automóviles. Bien, ahora por supuesto esta es una pequeña parte de la población mundial. Es mucho más frecuente que la gente viaje por tierra que la gente viaje por avión. Pero finalmente el racional es que una pequeña parte de la población está haciendo un gasto enorme y está teniendo una implicación ambiental muy grande. Se estima que la aviación es responsable de un 2% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. En unos años podríamos llegar al 3%. Las opciones que tiene la aviación para reducir su huella ambiental son paralelas a las que tienen otros sectores con alto consumo de energía. Mejorar la eficiencia en el consumo de combustible, mejorar la eficiencia en las operaciones, introducir fuentes de energía o combustible que tengan un menor impacto ambiental. Entonces, estas opciones, mejorar la eficiencia del consumo de combustible, como di el ejemplo anteriormente, por supuesto, utilizamos aviones que para realizar el mismo traslado utilizan menos combustible, son más eficientes en su consumo, estaremos reduciendo la huella. Esto pues es similar a utilizar automóviles que tengan un tren motriz que tenga un menor consumo para el mismo trabajo, ¿no? El tema de mejorar la eficiencia en las operaciones, pues es el tema del uso de flotillas, de cómo haces para que los aviones tengan los recorridos más eficientes desde el punto de vista del transporte de pasajeros que hacen. Ustedes consideren que los números que yo les di hace un momento es pensando que el avión va lleno. Cuando el avión va vacío, de todas formas todo pesa. Entonces, el consumo per cápita se vuelve mucho mayor. Entonces, tendremos que pensar en la forma en que podemos utilizar los equipos, las flotillas de aviones que tenemos en el mundo para hacerlas más eficientes. Y por supuesto viene el tema de introducir fuentes de energía o combustibles que tengan un menor impacto ambiental. Se han hecho desarrollos de aeronaves impulsadas por energía solar. En las gráficas les puse una al lado izquierdo. Motores eléctricos, les puse un avión eléctrico a la derecha. Inclusive aviones de hidrógeno. Hay varios, hay uno que también tiene una punta como si fuera una flecha, que es un avión muy interesante. Sin embargo, se antoja más cercana a la posibilidad de incorporar biocombustibles en la mezcla de combustibles para la aviación. Las tecnologías siguen en desarrollo, pero ya ha habido diversos casos de éxito. Aquí entraremos en la discusión completa de los biocombustibles. ¿Por qué? Porque finalmente la discusión es, desde el punto de vista del ciclo de carbono, que les mostraré un poco más adelante, pero desde el punto de vista del ciclo de carbono, lo que se discute es que al producir biocombustible, hemos capturado dióxido de carbono mediante un proceso normalmente fotosintético, y ese dióxido de carbono que hemos capturado, al hacer la combustión nuevamente en el avión, volvería a ser liberado. Entonces, en el momento en que vuelve a ser liberado, hay quien discute que las emisiones son cero. Bien, también hay quien dice que hay una discusión interesante en este elemento porque
gastamos agua, gastamos, normalmente se bombea con electricidad, que puede estar utilizando esa bomba de energía eléctrica y por ende produciendo dióxido de carbono en la quema de combustibles en una planta eléctrica, o bien estamos utilizando tractores para la agricultura, o bien estamos utilizando fertilizantes hidrogenados que se producen con gas natural. Entonces estamos teniendo un efecto ambiental importante aún en esta discusión. Y yo creo que este es uno de los puntos medulares a discutir como uno de los desafíos para los biocombustibles. Pero bien, volviendo al tema y cómo lo mezclaría. Los combustibles para la aviación quedan principalmente en dos categorías, de acuerdo a los motores que impulsarán. Combustibles para motores de reacción y combustibles para motores de combustión interna. Entonces, ahí les estoy mostrando algunos tipos de motores para avión. En la gráfica de la izquierda verán turborreactores, turbohélices y turboventiladores, ¿no? Lo que llaman el turbofan, es muy frecuente que lo veamos escrito así. Entonces, el hecho de que un avión tenga una propela no quiere decir que no tenga una turbina, puede ser un avión de turbohélice. Aunque hay otros que sencillamente son motores de combustión interna, son motores de pistón, inclusive hay algunos que son motores de diésel que mueven una propela. Entonces, hay algunos de estos aviones que tienen una construcción en línea o una construcción en B, ¿no? Parecida a la que puede tener el motor de un automóvil. Y algunos tienen una construcción en estrella, que es parecido a los pistones que les estoy mostrando en la parte inferior a la derecha, ¿no? Bien. Gasavión, aviation gas o AV gas o gasolina. Las avionetas de hélice frecuentemente utilizan gasavión, también llamado heavy gas o gasolina. Puede haber algunas diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, ahí puse una tapa de gasolina de un avión que utiliza un tipo específico de heavy gas. Pero hay muchos lugares donde sencillamente vuelan con gasolina las avionetas, ¿no? Con gasolina como lo que se venden para automóviles. Depende de los vehículos que se han utilizado y la región donde se estén usando. El gasolina es un tipo de gasolina que tiene un bajo punto de inflamabilidad. Se busca que el combustible sea seguro y estable bajo diversas condiciones de operación. Se le adiciona un compuesto tóxico llamado tetraetilo de plomo, que reduce la explosibilidad y el daño que esta pueda causar a las bielas del motor. Entonces, en estos vehículos se da un caso muy interesante de uso de biocombustibles. Y déjenme explicárselos al revés de que los voy a explicar luego. Resulta que hay muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en zonas agrícolas, en donde las avionetas utilizan gasolina de la que se vende para automóviles. Esto quiere decir que si en esos lugares se tiene gasolina E10, es decir, una gasolina que tiene una concentración de etanol del 10%, pues básicamente los aviones tendrán que utilizar. Mientras que la fabricación de avión prefiere normalmente de avionetas de motores de este tipo, prefiere normalmente el gasavión o la gasolina que no tenga biocombustible, tienen que adaptarse a poderlo utilizar. Entonces han hecho aviones que son capaces de aguantar el 10%. Entonces, fíjense qué interesante se vuelve el tema de logística. ¿Por qué? Porque resulta que estos vehículos vuelan grandes distancias y se pueden mover de un lugar a otro fácilmente. Entonces, el hecho de que los combustibles que se pueden abastecer en distintos lugares sean distintos, implica que el avión tiene que tener una capacidad para poder utilizarlo. Lo que están viendo allí es un avión de un motor de la marca Rotax. Este avión marca Rotax han hecho unos cambios en los motores, sobre todo en las piezas de plástico, que son las que se pueden ver afectadas por la presencia de etanol, de modo que sea hasta cierto punto inmune al mismo, ¿no? De esta manera, el avión Rotax, que tiene un motor Rotax, tiene la capacidad de soportarlo, ¿no? ¿Y por qué volvimos a la página 2? Yo creo que les agradecería que me permitan manejar a mí la presentación. Bueno, me dice Ignacio que no sabe por qué ocurrió eso. Gracias, Ignacio. Permítame ver si puedo avanzarla nuevamente.
No se preocupen, ahora avanzamos con la presentación. Habrá que mejorar un poquito el sistema este de Webex y su uso para que no ocurra esto. Eh, pero bueno, nos permite el tiempo para regresar al punto donde estamos buscando. Continuar con la discusión sobre estos motores, porque al final lo que creo que es relevante y lo que creo que tenemos que, que conocer, sí es que uno pensaría también la cuestión contraria. Si tenemos algunos aviones capaces de utilizar biocombustibles y otros que no lo son, tendríamos que tener gasolineras que pudieran ofrecer los distintos tipos de combustible. Entonces, esto nos lleva, recuerden que al principio hablamos de que un avión es básicamente un tanque de combustible con alas. Bien, pues entonces, en la misma lógica, pues no tengo el control de la presentación. Pero en la misma lógica, el tendríamos la situación de que un aeropuerto es básicamente una gasolinera y la tenemos que entender de esa forma. Bien, creo que vuelvo yo a estar en control. Entonces pasemos al tema de la turbocina. La turbocina, también llamada queroseno o jet fuel, es utilizada en aeronaves que cuentan con motores a reacción. Este tipo de combustible debe mantener una baja viscosidad a bajas temperaturas, satisfacer requisitos estrictos en términos de densidad y valor calorífico, tener una combustión limpia y permanecer químicamente estable cuando esté expuesto a altas temperaturas. Es decir, que si nosotros tratamos de incorporar biocombustibles en la mezcla de estos combustibles, tenemos que hacer que esto funcione de la misma manera. Entonces, los combustibles más frecuentes que tenemos son el Jet A y el Jet A1. Estos son combustibles que se utilizan a nivel comercial. El Jet A es muy utilizado en Estados Unidos y el continente norteamericano, y el Jet A1 es muy utilizado en otras partes del mundo, en muchas otras partes del mundo. Las características que tienen de diferencia es la temperatura en la que pueden operar, porque algunos funcionan, bueno, estos son muy similares, pero el Jet B es un combustible que tiene una diferencia en característica de temperatura, está basado en las naftas, mientras que el Jet A y el Jet B están basados más bien en los querosenos. Entonces lo que estaríamos tratando de hacer es un queroseno sintético. Bien, entonces les había comentado que los aviones militares tienen una lógica distinta. Utilizan un sistema que se llama JP, Jet Propulsion. Entonces ustedes van a encontrar combustibles militares que dicen JP-8, JP-5, JP-4. El JP-1 fue un combustible muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para aviones militares. El JP-8, por ejemplo, es un combustible muy parecido al Jet A, que finalmente tiene una especificación que puede ser muy similar o podría ser intercambiable en su momento dependiendo del tipo de avión, pero algunos de estos jet, el número que sea, son utilizados en aviones caza o en aviones bombardero o en los stealth jets o en estos vehículos que utilizan una alta velocidad, ¿no? Bien, el Jet A y el Jet A1 son los combustibles frecuentemente utilizados por los aviones comerciales modernos. Simplificando, son una mezcla de queroseno y anticongelado. Se podría decir que tienen similitudes con el diésel. Efectivamente, hasta cierto punto tienen bastantes similitudes. Es en la mezcla de estos combustibles en las que se puede utilizar biocombustibles similares al biodiesel, que es llamado queroseno parafínico sintético. Bien, entonces, este tipo de combustible puede ser incorporado. Y lo que han hecho hasta el momento, los diversos ejercicios que se han llevado a cabo, tanto de prueba como vuelos en aviones comerciales, de los que hablaremos en un momento, es utilizando este tipo de querosenos sintéticos o de bioqueroseno para hacer volar los aviones. Normalmente lo que han hecho es, por ejemplo, Honeywell lo hizo aquí en México con algunos de los vuelos que se llevaron a cabo, pero normalmente lo que han hecho es incorporar parte del volumen del combustible para avión, incorporarlo en biocombustible y generar una mezcla que al final con algún aditivo da características muy similares, básicamente idénticas, a las del combustible que ese avión utilizaría normalmente. De esta manera, pues tenemos una garantía sobre la seguridad
sobre la reducción de efectos que tendrán el vuelo. En el caso de las avionetas que les comentaba yo antes, ustedes imaginen que la mayor explosividad que pueda tener un combustible al tener un etanol que tiene, por supuesto, unas características distintas a las de la gasolina, pudiera dañar las bielas y esto ocurriera en vuelo. Por supuesto, la gente que vuela avioneta está entrenada para aterrizarla, ¿no? Aun cuando falla el avión, ¿no? Sobre todo si vuelas un avión que tiene un solo motor, pues tienes que saber planearlo para llegar abajo, ¿no? Pero mientras más se reduzca la posibilidad de que estas cosas ocurran, por supuesto, eso ofrece una ventaja. Bien, entonces entramos en la lógica de las posibilidades de producción. Bien, las tecnologías para la producción del biocombustible, que pueden incorporarse al jet fuel, pueden dividirse en varios grupos. Vamos a hablar primero de la extracción de aceites vegetales a partir de plantas como la jatrofa, la higuerilla, la palma o la camelina. Hay distintas posibilidades para hacerlo. Estoy poniendo allí fotografías de la higuerilla. Yo sé que esto está siendo visto en distintos países. Entonces, la higuerilla creo que tiene por lo menos 30 nombres a lo largo de América Latina. En Brasil, una planta muy similar se llama mamona, higuerilla del diablo, ricino. Lleva distintos nombres la planta en distintos lugares. Luego ven unas frutos de jatrofa, ¿no? De la jatrofa curca. Están viendo la camelina a la derecha, que es una cosa que se utiliza muchísimo en Europa. De hecho, para los combustibles de aviación, varias de las pruebas que se llegaron a hacer en Europa utilizaron aceites basados en camelina. Y por supuesto, están viendo ahí los coquitos de la palma de aceite, que pues ha tenido muchos éxitos en América Latina, ¿no? En Colombia hay programas muy importantes sobre la producción de biocombustibles, de biodiesel, utilizando este tipo de palma, ¿no? Bien. El segundo se basa en procesar biomasa mediante las reacciones químicas del proceso de Fischer-Tropsch. Bien, en este caso, pues el proceso de Fischer-Tropsch, por supuesto, podría utilizar el gasificador con carbón, podría utilizar el gasificador con gas natural o con otras cosas, pero puede utilizar biomasa. Entonces tenemos un gasificador de baja temperatura, un gasificador de alta temperatura, unas etapas de procesamiento en donde se recuperan temperaturas y se remueven partículas, y luego tenemos la síntesis de Fischer-Tropsch, que acaba generando un combustible sintético que se produce de la gasificación. Entonces, esto es lo que frecuentemente llaman segunda generación. Y es un proceso que permitiría en su momento utilizar, por ejemplo, desechos agrícolas o utilizar plantas que han sido cultivadas específicamente para esto. Que este es uno de los temas que tenemos que ver sobre los desafíos de la industria de los biocombustibles, ¿no? La competencia que tienen con otras plantas, pero llegaremos a eso en un momento. Bien. Recientemente han tomado relevancia las tecnologías que plantean la obtención de queroseno a partir de algas. Esta opción presenta posibilidades muy importantes por los rendimientos y costos que pueden ser alcanzados. Particularmente yo he estado trabajando en esto durante los últimos años y francamente creo que tiene oportunidades espectaculares porque estas tecnologías, las algas crecen muy rápidamente. Entonces estas tecnologías pueden producir, nosotros hemos estado trabajando en la producción de alcohol mediante cambios en las algas, cambios en su capacidad de producir etanol. Pero también, por supuesto, los cuerpos de las algas son capaces de producir aceite. Y este aceite puede ser utilizado como biodiesel. Y la importancia que tiene el tema es la capacidad, la cantidad que puede ser constituida y el poco efecto que tiene en competencia con otros recursos. Bien. Hay una tecnología que ahora está en gran discusión, las tecnologías alcohol to jet, ¿no? Del alcohol al jet fuel. En esta se procesa etanol o butanol para convertirlas en combustible de avión. Entonces, de lo que se trata. Si ven ustedes la gráfica que les estoy presentando, muestra las distintas lógicas de cómo llegar, ¿no? O sea, en negro, al centro, ustedes están viendo extracción de petróleo hacia petróleo crudo y luego un procesamiento que nos permite llevar a un combustible para avión. Luego están viendo el aceite de algas y plantas, extracción de aceite,
Tienen ustedes en vez de un petróleo crudo, tienen biocrudo, esto se lleva al procesamiento, a la refinación, etcétera, etcétera, y generamos la hidrogenización y generamos el dióxido. Luego tienen un proceso por el que vas por biomasa, carbón, gas natural, gasificación, el proceso de Fischer-Tropsch y el crudo sintético, y eso nos lleva al jet fuel. El alcohol to jet lo que sugiere es que el alcohol, de la fermentación de alcohol, se pasa a un proceso de deshidratación, oligomerización, una mezcla de hidrocarburos, un fraccionamiento, y luego una hidrogenación, y eso nos permite generar un combustible para avión. Entonces son tecnologías que se están desarrollando y que parecen tener futuro. Muchas de ellas están todavía a nivel experimental, pero yo creo que son cosas que tenemos que ir viendo, porque creo que el futuro está en la tecnología. Bien, y por supuesto, el último de los caminos que hay para esto es el tema de la biología sintética, que es pues quizá el más, ¿cómo lo diré?, el que busca cosas más complicadas, ¿no? Porque finalmente lo que está planteando es que con biología sintética se produzcan los hidrocarburos directamente. Entonces la biología sintética busca generar organismos o generar elementos que permitan esta generación de biocombustibles de forma directa. Y podremos entrar en una discusión muy amplia, porque como se los he planteado, se los planteo nada más a nivel filosófico. Pero cada una de las compañías que se dedican a esto ha estado desarrollando temas muy interesantes, con lógicas muy interesantes de cómo llegar a esto. Bien, yo quisiera, después de llevar a este asunto, porque en realidad no me pidieron un webinar sobre biocombustibles, sino sobre biocombustibles para aviación. Entonces quisiera ir un poco hacia los casos de éxito. Primero las aerolíneas mexicanas. Estas se han distinguido por su esfuerzo para introducir los biocombustibles en la aviación. En julio de 2011, Interjet voló un Airbus E320 entre la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una mezcla que contenía 27% de combustible obtenido a través de las plantaciones de jatropha de ese estado. Bien, yo aquí quisiera contarles algo que yo creo es muy interesante, ¿no? Y sobre todo cómo empezó el tema de la jatropha en Chiapas y de cómo desarrollarlo. Y pues tiene su origen en los proyectos mesoamericanos de energía que se llevaron a cabo hace unos cuantos años, ¿no? Ustedes recordarán, los que estuvieron involucrados con esto, que hace muchos años hubo unas reuniones en las que los presidentes de América Central, de México y Colombia, plantearon distintos elementos de desarrollo de combustibles. Y Colombia ofreció apoyar en Centroamérica con diversas plantas de producción de biocombustibles. Alguien me está tratando de quitar el control de nuevo. Vamos a tratar de evitarlo. Bueno, entonces, creo que gané. Entonces, en esa planta se empezó a producir esto. Hubo un acuerdo entre el presidente Uribe en su momento y el presidente Calderón. Y ese acuerdo fue un acuerdo para poner una de estas plantas en Chiapas. Y de ahí empezó Chiapas a generar una cierta industria de biocombustibles, que finalmente termina en que el vuelo fue entre Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, algunos consideran otras ciudades del estado como Tapachula o como San Cristóbal de las Casas, que es muy famosa por su belleza, pero el aeropuerto está en Tuxtla. Entonces fue por el tema de que esa parte del país empezó a desarrollar sus biocombustibles. Por supuesto, hubo un gran trabajo de parte de las diversas agencias que ven el tema de aviación en México y de la aerolínea, que ha hecho algo muy valioso, ¿no? Estamos hablando de 2011. Entonces, este fue el primer vuelo comercial en el continente americano. En realidad ha habido otros vuelos en la historia de México, y por supuesto de América Latina y por supuesto de Estados Unidos, donde se habían utilizado estos combustibles para vuelos de prueba. Pero este fue un vuelo comercial con pasajeros. Que por cierto, debo presumir, porque esto es presunción, que estuve en uno de los asientos. Entonces, el vuelo creo que tuvo una relevancia importante, ¿no? Unas semanas después, también en 2011, ocurrió lo siguiente. Aeroméxico voló un Boeing 777-200 con una mezcla que contenía combustible obtenido también a partir de la planta de jatropha. Ese vuelo fue el primer vuelo comercial transatlántico con pasajeros que utilizó una mezcla de biocombustible. Fue el primer vuelo en el mundo que se hizo entre dos continentes utilizando biocombustibles. Entonces, ese fue un vuelo en la ruta México-Madrid, que lo que demostraba era que un avión grande, digo, no era un 747, era un 777, que es un avión un poco más pequeño,
pero un avión grande transcontinental podía utilizar biocombustibles. Y eso, por supuesto, abre una lógica. Abre una lógica porque si pudiéramos tener en los principales aeropuertos del mundo, que son los que tienen aviones de ese tamaño, los biocombustibles, y además son donde se recorren distancias grandísimas, el tema de logística se volvería bastante más sencillo. Bien, después de eso debo de mencionar otro caso que yo creo que es muy relevante, y es el primer vuelo que se llevó a cabo en Sudamérica. Es relevante porque es más reciente, este es de 2012, y este va planteando una lógica que tiene la compañía. Entonces, LAN vuela con biocombustible y hace un vuelo entre Santiago de Chile y Concepción. Entonces, creo que esto seguramente algunos de los gentes que están escuchando este webinar estuvo involucrado en este proceso, ¿no? En que se llevara a cabo este vuelo. Y creo que es muy importante. Ahora, no tengo información confirmada, y la he estado buscando, pero en los periódicos colombianos lo que encontré es que para el día de hoy, exactamente para el 21 de agosto de 2013, se tiene planteado un vuelo con biocombustibles que sería el primero en Colombia. Lo cual es interesante porque Colombia es un país donde los biocombustibles ya han tenido mucho éxito, ¿no? O sea, por supuesto Brasil, pero el caso de Colombia es otro caso muy relevante en donde ya se han incorporado en la mezcla de combustibles para automotores, biocombustibles en muchísimos lugares y de muchas formas, ¿no? Entonces parece muy relevante que esto se lleve a cabo. Entiendo que el vuelo estaba programado para hoy, no sé lo que haya pasado, pero quizá alguien nos pueda contar en un rato, ¿no? Bien, en todo caso, los biocombustibles se originan en procesos fotosintéticos, en que el dióxido de carbono se ha convertido en materia vegetal y posteriormente en un combustible. Esto quiere decir que el carbono liberado en la combustión ha sido capturado recientemente por los procesos biológicos. La gran ventaja que presenta es evitar o reducir la necesidad de liberar el contenido de carbono de los hidrocarburos fósiles. Eso evita el aumento en la disponibilidad de dióxido de carbono en la atmósfera y con ello inhibe el cambio climático. Al hacer un análisis del ciclo de carbono de todo el proceso, se podrán comprender los beneficios ambientales. Estoy mostrando allí un dibujo básico que estoy seguro que todos conocen distintos, este lo bajé en internet, en donde tenemos el proceso de fotosíntesis con las oleaginosas, la producción de aceites, hasta que nos vamos al uso en los vehículos, ¿no? Por supuesto, los procesos de refinado, transferificación, en los que se produce alcohol, se produce glicerina y biodiesel, y el biodiesel se utiliza en los vehículos. En este caso estaríamos hablando del queroseno sintético, del queroseno o del bioqueroseno, para el uso de los aviones y posteriormente la combustión vuelve a realizarlo dióxido de carbono. Bien, como última, para terminar casi, las cadenas de valor. Entonces, estas cadenas de valor, lo que estoy tratando de discutir es la importancia que tiene para la agricultura, en este caso para la aviación, para el procesamiento, para la ingeniería química, para los distintos elementos, el éxito de la industria de biocombustible. Porque finalmente es un nuevo cultivo que puede generar una nueva riqueza. Bien, yo creo que los biocombustibles para la aviación deberán superar muchos desafíos técnicos, pero los mayores son los que todos los biocombustibles deberán de vencer. El desarrollo de los biocombustibles debe reducir sus posibles vicios y efectos negativos y fortalecer sus ventajas ambientales, económicas y sociales. Una solución fundamental para ello es el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías. Entonces, yo creo que relevante es analizar el tema de competencia por recursos con cultivos de alimentos. O sea, en su momento se ha discutido, seguro que han leído sobre esto, ¿no? Que al cambiar los pastos de las pasturas argentinas por sitios para hacer biocombustible, el precio del forraje sube y esto tiene implicaciones sobre el precio de la carne. En México se discutió en su momento que una subida del precio del maíz para hacer tortilla, ustedes saben que los mexicanos de eso nos alimentamos, casi todos los días se comen en cualquier casa mexicana, el precio había subido debido al uso de maíz para hacer biocombustible, que en realidad, yo creo que son cosas muy discutibles, porque en realidad la cantidad de biocombustibles que se hace en México con maíz pues es más bien pequeña. Pero bueno, también se entra en la discusión de si las importaciones de maíz que tuviera que hacer México tuvieran un precio superior, porque en Estados Unidos sí se estaba produciendo una gran cantidad de etanol con maíz, y eso subió el precio. Bien, pero bueno, el uso de agua dulce, por supuesto, si los biocombustibles tienen la posibilidad de convertirse en un cultivo mayor en el mundo, ¿no? O sea, como lo son el maíz, el trigo, el sorgo, etcétera,
Las plantas para biocombustibles valen dinero, que pueden convertirse en plantas muy importantes. Entonces, el uso de agua dulce puede presionar al uso de agua dulce que es actualmente para los cultivos alimenticios. Y este es un tema que hay que entender y que hay que revisar. Por supuesto, ha habido distintos usos. Por ejemplo, lo que mi compañía trata de hacer es el uso de agua salina o de agua de agua no dulce, que no se puede calificar como dulce, para producir biocombustibles, ¿no? Y hay ejemplos, aparte de las algas o de plantas específicamente muy resistentes a la salinidad, de plantas comunes que pueden ser mejoradas para soportar. Pues existe el caso famoso de la salicornia, ¿no? Que es una planta que produce aceite y que crece en agua básicamente salida, pero se llama salicornia, ¿no? El uso de tierra fértil. Mucho se ha discutido que podríamos utilizar para hacer biocombustibles tierra secundaria, pero al ser un cultivo que genera dinero, pues hay mucha gente que prefiere producirlos. Entonces, hay una competencia con alimentos por el uso de tierra fértil. El uso de fertilizantes, que también tiene un cierto costo, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola. De esto se discutió mucho en Asia, ¿no? Que se habían talado bosques para poner biocombustibles. Entonces, al requerir otra forma de cultivo y al tener una economía que lo permite, entonces, por supuesto, hay una presión sobre la frontera agrícola. El tema del balance de energía. Fíjense que en distintos países del mundo puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Si uno tiene un subsidio al combustible y un subsidio a la agricultura, podría ser que los biocombustibles fueran negocio a pesar de que su balance de energía fuera negativo, desde que se utilizara más energía para producirlos que la que se obtiene. Pero si esta energía es subsidiada y si la compra de combustible es subsidiado, podría tener un balance de energía que no fuera el apropiado. Entonces podríamos generar una distorsión. Y por supuesto el mismo tema con el balance de emisiones. Como les decía yo antes, si para producir el combustible quemamos muchísimo petróleo en equipos agrícolas o en procesos de agua o lo que fuera, entonces podríamos tener un efecto raro. Y aquí lo que tenemos que analizar es el ciclo de vida y el ciclo de emisiones, ¿no? Entonces, el tema lo dejaríamos en eso para no alargar más el webinar. Y lo último que quería decirles es que el guión de este webinar va a ser publicado en la edición del mes de septiembre de la revista Energía Hoy. Ahí lo que están viendo en la revista es la edición del mes de agosto. Pero para difundirlo y, por supuesto, para difundir el concepto de expertos en red, va a ser publicado en la revista. Y por último, quería dejarles mis datos, mi correo electrónico que es diego.arjona@biofields.com, en caso de que cualquiera tenga posiblemente una pregunta que quisiera hacer, ¿no? Y bueno, yo con eso terminaría la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias al doctor Diego Arjona por la excelente presentación. Entonces quedamos a disposición para que realicen sus preguntas a través del chat. Bueno, entonces esperemos a que empiecen a realizar las preguntas. Mientras tanto, les cuento que hoy se cumplió el primer vuelo en Colombia de un avión con biocombustible. El vuelo se realizó con 174 pasajeros en la ruta Bogotá y Cali. Según dijo el director ejecutivo de LAN Colombia, se realizó a las 6 de la mañana. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta del señor Fabio García. Dice, ¿cuál es la comparación de precios finales entre los biocombustibles para aviación y los combustibles tradicionales? Bien, yo creo que eso va a depender mucho del lugar en el que estemos. Y déjenme explicar un poco este asunto. Y esta es una respuesta para biocombustibles en general, ¿no? No sé, seguramente alguien nos podría decir el precio que tiene en este momento en Brasil la gasolina. Y luego podríamos discutir el precio que tiene en México. En México ahora está muy cara, tenemos una discusión sobre ello, pero por supuesto un litro de gasolina está bastante por debajo de $1, ¿no? Dependiendo de la calidad que uno compre de gasolina, etcétera, etcétera. Mientras que en algunos otros países la gasolina está en $2, no sé, en el caso de Europa, pues es bastante más de €1 lo que puede cobrarse por la
por la gasolina, ¿no? Entonces, en ese caso lo que tenemos es que hay lugares donde los biocombustibles sencillamente son más baratos que los combustibles y otros lugares donde los biocombustibles son bastante más caros. Y por supuesto, esto al final nos genera una lógica en la que con independencia de esta idea que tenemos de tratar de no depender de combustibles fósiles, tratar de utilizar combustibles que puedan ser renovables, ¿no? Que pudieran tener una reducción de emisiones o que podemos producir de manera indefinida. Pues hay un tema de precios todavía que desarrollar. Aquí hay un tema de tecnología, que yo creo que es básico. El tema de tecnología es que una de las cosas que buscan todas las nuevas tecnologías de biocombustible es producir biocombustible a precios más baratos que el combustible en los países donde esto es más barato. Para terminar, nada más déjenme darles un ejemplo. Si ustedes producen un aceite que vale para usos industriales, ¿no? Vale 30, no sé, que vale $3 o cosas por el estilo por litro, y luego lo tienen que transferificar y meterle otros 50 centavos de dólar. Entonces lo que acabarían generando es un combustible de 3.5, que la compañía de combustibles quiere comprar en bastante menos de $1. Entonces, por supuesto, estos combustibles industriales, estos aceites industriales, se acaban vendiendo como aceites para hacer pintura. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con otra pregunta de la ingeniera Mercedes Caneses. Nos consulta si tiene experiencia en utilizar etanol para esterificar o tras esterificar aceites vegetales. Sí, de hecho es un proceso bastante conocido y funciona bastante bien. Por supuesto volvemos al tema de costos, ¿no? Porque hay diversas metodologías y diversas tecnologías que se utilizan y cada una presume un costo distinto en el proceso. Pero eso es una cosa que se hace con frecuencia. De hecho es una cosa que antes la gente lo hacía a nivel casero, ¿no? Para producir biocombustibles y ahora se hace para producir los industriales. Bueno, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué cantidad de biodiesel se requiere para producir 1 litro de biodiesel? A ver, no entendí la pregunta. ¿Qué cantidad de biodiesel se requiere para producir un litro de biodiesel? Bueno, le pedimos a la persona que por favor nos especifique más la pregunta. Damos paso a la siguiente pregunta, que dice cómo se ve afectado el PCI en una mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. ¿Cómo se ve afectado el qué? Perdón, no lo escuché. No lo alcanzo a leer aquí. ¿Cómo se ve afectado el PCI en una mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles? A ver, déjenme darles varias lógicas sobre esto. Digo, les voy a hablar sobre varias que son relevantes, ¿no? Y cómo lo ven muchas de las compañías petroleras que hay en el mundo, ¿no? Porque hay distintas lógicas de cómo ver los biocombustibles. Hay algunas compañías que lo que están tratando de generar, y esto es para combustibles normales, o sea, para combustibles para autobuses o para camiones, son combustibles que puedan reducir el contenido de azufre en la mezcla. Entonces, estos combustibles sin azufre tienen una implicación en la lubricación que existe en el combustible que pueda afectar a los camiones. Entonces, algunas de estas compañías han generado combustibles que son B2 o B1 o B3 o lo que sea, que permite que el biodiesel recupere ese elemento de lubricación. Entonces, por supuesto, en ese momento lo que están haciendo estos combustibles, esos biocombustibles, no es competir contra los combustibles en volumen, sino que lo que están haciendo es competir dentro de la mezcla que se hace para esos combustibles, que están compitiendo con un elemento específico que se va a meter dentro del combustible. Entonces, cuando hablamos de los biocombustibles a nivel industrial, la mayor parte de lo que vemos en el mundo son nichos en donde hay una mejora. Hombre, el caso básico y famoso es la sustitución de MTBE, del MTBE, de las gasolinas por etanol, que produce las situaciones de oxigenación que hacen falta
y entonces está compitiendo. En realidad, en vez de competir con la gasolina en volumen, compite con la gasolina con uno de los elementos que eran mezclados dentro de la gasolina. Muchas gracias por la respuesta. Les recordamos a los participantes que por favor hagan sus preguntas a través del chat general para que así todos podamos tener acceso a las preguntas. La siguiente pregunta del señor Silvio Fernández dice que si por favor conoce sobre el balance energético de Jatropha y por qué Jatropha y no cultivos con mayores rendimientos como la palma. Claro. Cuando estaba en la Secretaría de Energía publicamos un documento extenso en donde se analizaban los rendimientos. Hubo muchos consultores con el Banco Interamericano de Desarrollo, seguro la gente del BID, probablemente alguien de los que está escuchando este webinar participó en el estudio. Y se estuvo analizando los rendimientos de cada uno de los posibles combustibles, ¿no? O de los posibles plantas que podrían ser utilizadas, tanto para etanol como para biodiesel. Entonces, el tema de discusión aquí es, la Jatropha, las ventajas que tiene, es una planta que se supone que crece muy fácilmente. Entonces, es una planta que puede crecer en condiciones pues, bastante extremas, puede crecer en laderas, puede crecer en muchos lugares. Entonces, tiene implicaciones distintas con las que tiene la palma de aceite. Entonces, cuando empezamos a discutir esto, yo creo que habría varias formas de analizar el costo que tiene una y el costo que tiene otra. Quizá lo debemos de analizar por hectárea, ¿no? Miren, una hectárea agrícola, vamos a hablar por un momento de azúcar, ¿no? No es lo mismo plantar azúcar y ya, que plantar azúcar tecnificado. El costo de la tecnificación del azúcar es mucho más alto que el nada más plantar azúcar. Pero por supuesto el rendimiento se vuelve más alto. Entonces la agricultura encuentra un balance entre cuánto quieres gastar para mejorar cada hectárea, para obtener mayor rendimiento, y llega un momento en que no quieres mejorarlo. Entonces cada uno de estos cultivos ha encontrado defensores, porque cada uno de estos cultivos ha encontrado la tecnificación que puede funcionar en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Jatropha, hay una compañía inglesa que se llama D1, que la defiende como la mejor que hay, como la mejor que hay en el mundo, y generó cultivos en la India y en algunos otros lugares, en donde demostró la eficiencia de este cultivo. Entiendo que, hombre, estuve hace años en una tienda muy bonita, además, en Colombia, Dami Las Flores, creo que se llama el lugar, en donde habían demostrado una tecnificación de la palma de aceite, que francamente era sorprendente, ¿no? La forma en la que lo manejaban. Entonces, yo creo que hay un tema del negocio de cada quien. Y el problema que tiene esto es que la agricultura es el negocio de cada quien, el que se puede hacer. Muchas gracias por la respuesta. Por motivos de tiempo vamos a leer la última pregunta. Les recordamos a los participantes que este webinar está siendo grabado y va a quedar en la página de Expertos en Red. Igualmente existirá un debate virtual para que participemos. De igual manera, tenemos el correo del expositor, quien amablemente puede ayudarnos con la respuesta. La siguiente pregunta entonces de Eric Vargas dice, en relación a la presentación, ¿cuál de las tres tecnologías para obtener biocombustibles para aviación presentadas en las diapositivas utiliza usted actualmente? Bien, mire, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar tecnología y desarrollar biocombustibles de forma general. Pero en la aviación comercial que están utilizando los fabricantes de combustible, ¿no? Que finalmente lo mezclan y lo utilizan, los procesos que están siguiendo pues son todos los que he mencionado. En realidad, todos ellos han tenido un desarrollo. Nosotros en Biofis lo que estamos haciendo actualmente pues, es el desarrollo de biocombustibles a base de oleaginosa. En particular estamos trabajando con higuerillas y cosas similares. Y por otro lado estamos trabajando con algas mejoradas genéticamente, sobre todo en el desarrollo de tecnología de esta posibilidad, hacia la producción de biocombustibles, lo que se ha llamado tercera generación, que es la producción directa de alcohol a partir de estos organismos. Muchas gracias por la respuesta.
Ahora damos paso a la última pregunta de Nicolai. Dice, actualmente en mi departamento hay un proyecto piloto de producción de aceites vegetales de jatropha y piñón. ¿Cuál sería el costo aproximado para implementar el proceso de esterificación o transesterificación y qué estrategias recomendaría para ingresar este producto al mercado? Claro. Bien, yo creo que para el precio necesitamos muchísimos elementos más como para dar una respuesta. Porque como mencionaba yo, la transesterificación pues, se puede llevar a cabo en la cocina de la casa. Por supuesto, el costo por litro es muy alto, ¿no? Es un producto que sería muy caro. Entonces hay distintas tecnologías que ofrecen distintos precios para llevar a cabo este proceso. Nosotros no estamos comercializando ninguna de ellas, pero por supuesto sí puedo estar encantado de auxiliar en la búsqueda de algunas de las opciones que he observado, ¿no? Que creo que son muy relevantes, ¿no? Para ingresar este producto al mercado, fíjense cómo funciona esto. Este es un tema de logística. Tenemos aeropuertos, que es donde los aviones cargan gasolina normalmente. Sobre todo si estamos hablando de jatropha y piñón, entonces estamos hablando más bien de queroseno sintético, estamos hablando de jet fuel, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que alguien está surtiendo a esos aeropuertos de combustible, dependiendo en qué país. Por supuesto, en mi país, en México, lo hace Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos. Pero en los distintos países, pues hay distintas lógicas de cómo se surte. Esa persona normalmente es la que hace mezcla de estos combustibles. Ha habido casos en la historia de la aviación en la que Boeing Company se ha metido directamente a entregarlos de combustible. Pero cuando empecemos a hablar de masificar esto, la forma de masificar un producto va a ser meternos en las cadenas de producción del producto que está sustituyendo. Y tratar de hacerlo utilizando los mismos canales y la forma más sencilla de hacerlo. Muchas gracias al doctor Diego Arjona por la excelente presentación y por las respuestas. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y será subido a la página de Expertos en Red, donde además tendremos un foro para participar en el tema. Muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Y gracias a todos.